Kiswato, la criatura que vino del infierno, de Romy Villamil. Capítulo 1. La criatura que vino del infierno. Ashaina, la mejor academia de esgrima del imperio. Sus egresados son feroces leones que salen a luchar a los campos de batalla del norte en pos de los demonios que acosan al imperio. Y justamente uno de ellos vuelve tras meses de lucha. El capitán Asakura Morio y sus leones de hierro vuelven victoriosos de las tierras sombrías. ¿Asakura Morio? ¿Y tú qué demonios haces aquí? ¿No se supone que estabas en las tierras sombrías? No, sensei, el mismísimo general Yasakani nos otorgó un descanso por pelear a su lado, imagínese. Debió verlo, fue impactante, había demonios por doquier, y él dirigió la batalla, y luego... soy yo. Todo el mundo se ve sumamente aterrorizado. Vaya, te has dado cuenta. No es para menos, hijo. Si hubieras estado aquí, quizás estarías igual de asustado. ¿Yo? ¿Qué va? Vengo de enfrentar terribles demonios en una tierra inhóspita. ¿Qué puede asustarme? Fanfarroneas como siempre, ¿eh? No creas. Lo que tenemos en los basamentos no se parece en nada a lo que has enfrentado. Llegó en la última noche de verano. Caía una tormenta tan feroz que temimos una inundación. Hacía años que no sucedía algo como esto. Los estudiantes preferían encuartelarse. Muchos de ellos rumoraban que tal aguacero no era natural. El problema fue que había algo en el bosque. Era un canto lejano de ultratumba, cual rumores de eras pasadas. Algo que avanzó hasta nuestra puerta y que, lejos de desaparecer, se detuvo en la entrada. De nada sirvió que se les preguntara quiénes eran. Los recién llegados no respondían. Simplemente esperaban con paciencia. Lleno de miedo, el guardia terminó por ceder desobedeciendo a la orden y abrió la puerta de la academia. Bueno, ya he tenido suficiente de ustedes. ¡Largo de aquí! ¡Esto no es un hostal!, reclamó uno de los guardias, mismo que después entró corriendo desesperado a mis aposentos. General, tiene que ver esto. Bueno, pero qué escándalo. ¿Qué te tiene tan alterado? Unos monjes, general. Traían algo como un sarcófago, pero cuando abrí ya no estaban y dejaron esto en la entrada. A ver, primero cálmate y luego intentas decirme, ¿de qué monjes estás hablando? ¿Ellos te dieron esa caja que traes en la mano? Ya le digo, eran monjes, un cortejo fúnebre. Traían cargando un féretro. Cantaban algo, no sonaba humano. Parecía que invocaban algo. Se detuvieron en la entrada y no decían nada. Y cuando bajé para decirles que se fueran, habían desaparecido. Espera un momento. ¿Cómo que desaparecieron? ¿Y entonces la caja esa que traes? La dejaron junto a un sarcófago que está en el patio. Mire, trae un sello con el nombre escrito de... Bueno, ¿y ahora qué demonios te pasó? Se movió. ¿No lo vio? El infernal gusano que trae esculpida la caja se movió. Pero ¿cuál vida? Si es una simple caja de madera. Levántala y déjate de... Fue cuando oímos un grito que provenía del exterior. Corrimos hacia la entrada, donde según el guardia estaba el sarcófago. Y lo que vimos aún nos atormenta en pesadillas. ¿Y qué era?, interrumpió Morio después de un largo silencio. El general, que no hallaba cómo continuar, tragó saliva incómodo por el morboso y casi divertido interés del joven capitán ante su relato. ¿Qué era? No me deje así en ascuas. ¿Qué era? ¿Un demonio? ¿Una criatura de las sombras? ¿Qué pasó después, sensei? No creo que desees saberlo, Morio. Era una persona. Eso parecía. El sarcófago se había abierto y de él brotó un ser de ojos brillantes, un cadáver despellejado y calcinado, que con dementes alaridos se arrojó sobre nosotros dispuesto a matarnos. Tuvieron que apoyarnos varios estudiantes y soldados acuartelados.
fueron necesarios muchos de nosotros para contener esa bestia rabiosa y sangrante, a la cual encerramos en los calabozos de la academia. Ajá, interesante. Entonces la criatura sigue allá abajo. Pues es que no pones atención. Era algo demoníaco, un ser con fuerza sobrehumana que casi nos mata. Pero sigue allá abajo. Ante la necedad de su pupilo, el general no tuvo más remedio que rendirse. Y es que así era siempre con el joven capitán del clan León. Con escasos 20 años, Morio ya era un héroe de guerra de clan. Aguerrido, belicoso, fanfarrón y pendenciero, siempre parecía a la vanguardia en busca de guerra y lucha. No en balde le habían apodado el León de Fuego. Su larga cabellera roja parecía una llama mortífera en los campos de batalla. Eso, aunado a su carácter volátil, hacía que los demás samuráis, tanto de su clan como de los vecinos, le tuvieran una suerte de respeto, miedo y respetuosa distancia. Sí, sigue allá abajo. Usted no se preocupe, sensei. Déjemelo a mí unos minutos y se lo devuelvo suavecito como seda de vestido imperial. Pero estás loco. Te estoy diciendo que entre 20 apenas lo contuvimos. La culpa es suya. Si ya sabe cómo soy, ¿para qué me cuenta estas cosas? Ahora, si me puede indicar dónde está, por favor. No voy a hacer semejante tontería. Si algo te pasa, nuestro señor Shido-sama me despellejará vivo. No lo hace. Yo le diré que no pasa nada. Eso si sobrevives. Oiga, ¿que no me ve aquí entero y saludable? Pasé casi un año en la frontera del norte conteniendo a los demonios de la muralla de las tierras sombrías. Y mire, ni un rasguño. Soy de hierro, sí señor. Además, y en tono de confianza, le diré que luché al lado de... ¿adivine quién? No te voy a llevar a los calabozos. Exacto, del general Yasakani, el mismísimo Shogun en persona, sensei, de ese tamaño. Estresado y resignado, el general Nomura terminó por ponerse de pie y suspirar largamente. Venga ya. Me voy a arrepentir de esto, pero no vas a parar hasta cumplirlo. De pie, te llevaré a donde encerramos a la criatura. ¿No me va a felicitar por haber luchado junto al ídolo de toda mi vida? Ashaina era la academia más prestigiosa del lado oeste del imperio. De ella egresaban los mejores samuráis del clan León, fieros guerreros que no temían a la muerte y servían leales a su señor, el gran león Hirosawa Shido. Construida sobre terreno llano, la estructura contaba con campos de entrenamiento, dormitorios, establos, armería y un profundo sistema de calabozos y encierros construidos durante las guerras de la era anterior como baluarte y prisión para enemigos del imperio. Debido a ello, las celdas estaban reforzadas y excavadas profundamente, amén de separadas por un laberinto de pasillos en desuso desde hacía ya 400 años. Por ende, no había mejor lugar para encerrar a la criatura. No había prisioneros que mantener allá abajo. El descenso hacia ese laberinto comenzaba por una amplia puerta de madera tallada, reforzada y ahora tapiada y sellada con todo lo que los alumnos hallaron a la mano. La pesada tranca de roble debía ser levantada entre varios para poder abrir la lóbrega entrada. Desde la escalera, Nomura intentó disuadir al terco joven. ¿Estás seguro de que quieres entrar? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? 5 días y contando. Si venía medio muerto ya debería haber sucumbido, sin agua ni alimento. No escuchas. Te dije que venía medio muerto y aún así casi acaba con todo un regimiento. No era un regimiento, eran estudiantes, sensei. No olvides destacar eso. Esos chicos aún no estaban fogueados en el campo de batalla. Déjemelo y se lo devuelvo hecho un amasijo de carne. Eso sí, regreso con algo. No sé quién está más loco, si tú por intentar bajar ahí, o yo por permitirlo. Tranquilo, no será difícil. Volveré antes de que caiga la noche. Muy bien, muchachos, abran la puerta. A la orden del capitán, los soldados levantaron las pesadas traves de madera y hierro para después abrir la puerta
al oscuro descenso. ¿En qué celda está? No hay celda para él. Se le arrojó ipso facto a la prisión. Alcanzó a jalar a un guardia consigo. No pudimos hacer nada por él. Oh, pues, guardia muerto también. No pienso traer sus pedazos, Solo volveré con la cabeza de la criatura. Dudo que pase, pero si por la noche no he vuelto, notifica a la capital. Torpe e insensato. Que los dioses te cuiden, Asakura Morio. Con una sonrisa bravucona y armado de una lámpara y su espada, el arrogante capitán miró hacia abajo para después internarse en la oscuridad de sus estrechos pasillos de la inhabitada prisión, no sin antes susurrar con tono burlón: «Bueno, criaturita, voy por ti». La prisión era un extraño mundo de pasillos interminables, celdas abandonadas, aroma a encierro y olvido, y una imperturbable oscuridad de más de un siglo oprimiendo esas paredes. La pequeña luz de la lámpara se visualizaba como una luciérnaga en aquella vastedad de negrura que parecía no tener fin. En silencio, el joven capitán comenzó a buscar a través de los corredores. De vez en cuando se oía algún gotear de agua subterránea, pero nada más. No había ratas, y si había insectos, no era posible verlos. Previsor, Mori intentó marcar sus vueltas a la derecha para no perderse en aquellos pisos que descendían. El primer nivel parecía limpio. Nada sino silencio respondía a su paso. Silencio, olvido y un lejano susurrar. Aquello sonaba como un llanto. Sin amilanarse, el pelirrojo comenzó a seguir el rastro de aquel lejano lloriqueo que parecía cambiar de lugar conforme se dirigía a él. Ora sonaba a su lejana izquierda, ora detrás de él. El llanto comenzó a brotar de dos lados distintos. Morio apretó sus dientes. Aquello era un juego de la criatura, si es que seguía viva. No iba a dejarse abatir. Levantó la voz que resonó con ecos por el eterno pasillo repleto de puertas, cadenas, polvo y vacío. «No logras asustarme. ¡Sal de donde estés!». Nada respondió a su bravata. Molesto y nervioso, el capitán continuó con la búsqueda en medio de la nada, hallando solo celdas vacías. Una escalera estrecha y frágil le dio la bienvenida al descenso al segundo nivel. Su peso hizo crujir las gastadas vigas de madera. El aroma rancio comenzó a hacerse más intenso. Cuando descendió, la oscuridad ya era total, y su luz ya no bastaba para poder ver más allá de 2 pasos. Fue cuando comenzó a dudar de su petulante valor. Detrás de él sintió claramente cómo algo pasaba veloz, rozando su espalda. De inmediato volteó golpeando el aire. Nada detrás suyo. El llanto volvió, esta vez haciendo ecos por la escalera. Fue cuando vio los primeros rastros de sangre embarrados en la pared. Manchas de una lucha que debió ser cruenta y desesperanzadora entre el guardia y la criatura. Abajo, en el segundo nivel, esperaban las partes de un cuerpo hecho pedazos. Un trozo aquí, otro allá, dedos mordidos con la carne a medio terminar, vísceras y pulmones, un trozo de los genitales. Todo el cuerpo desmembrado y medio mordisqueado trazaba un camino por el pasillo, como guiándole hacia donde la criatura había instalado su nueva madriguera. Con el corazón ya latiendo veloz, el joven apretó su espada y linterna y siguió el rastro, cada vez menos bocón y más convencido de que su maestro había sido prudente al intentar disuadirle de bajar. Pero no iba a echarse atrás, no ahora que estaba en medio de todo aquello. Conforme avanzaba, Morio notó que el cuerpo no había sido comido, sino mordisqueado. Pero no eran las mordidas de un animal que prueba comida que no le gusta. Era algo más pensado, siniestro. Eran mordidas de tortura,
de un malsano juego de la criatura para con el guardia. Haciendo conjeturas en su mente, dedujo que la criatura era racional y que había ido cercenando al tipo pedazo a pedazo, obligándole a ver cómo se lo comía. Levantó un trozo de mano. Mordidas de dos tipos, una de afilados dientes casi de animal, la otra humana. La criatura había jugado con él, le había perseguido por el laberinto de celdas, atrapado, mordido y despedazado. Pero lo demás levantaba interrogantes. ¿Acaso ese ser había obligado al guardia a comerse a sí mismo? ¿Dónde podría estar el resto? ¿Quedaba algo? Llegar al centro del segundo nivel le hizo entenderlo todo. Lo poco que quedaba del cuerpo del guardia yacía ahí. La cabeza había sido empalada por la boca y perforada con fuerza brutal. Las costillas, apiladas debajo de esta, formaban una especie de pequeño altar. Los huesos de los fémures conformaban un túmulo que indicaba una dirección hacia la pared cavada. Una alta pared teñida de sangre con la cual, burda y trémulamente, alguien había pintado una palabra: auxilio. Aquello fue un golpe de desazón para el orgullo del joven, que sintió una mezcla de miedo y compasión al imaginar el suplicio de aquel desventurado, quien había pasado sus últimos días en aquel laberinto de sombras, perseguido por el ente, atrapado, torturado y sometido a crueles vejaciones. Era claro que la criatura le había dado espacio para escribir. ¿Cómo si no? Podría haberse tomado el tiempo para trazar en ese muro una súplica que llegaría tarde. Un llamado de terror y desesperanza en la oscuridad. Morio ya no fanfarroneaba. Había visto muchas cosas en las tierras sombrías, pero esto le había rebasado y callado la boca. Tuvo que admitir que había subestimado a la criatura. El peligro aún estaba ahí. Este era el guardia. Pero, ¿dónde estaba el objetivo? El raciocinio lo abandonó por completo cuando notó algo en las manchas de sangre y en el pedido de ayuda escrito en la pared. Eran espirales retorcidas, pintadas burdamente, similares a patas de cien pies. Cientos de cuidadas espirales que se extendían por una red por la pared, atrayéndolo, llamándole. Espirales que hicieron que Morio sintiera de nuevo en su espalda unas heridas viejas. Claramente pudo sentir de nuevo cómo volvía la pesadilla que cada noche le atormentaba. Ese tormento terriblemente doloroso en que su cuerpo fue vejado y martirizado casi hasta morir. Años viendo esas espirales en sueños, años recordándolas, tratando de olvidar el horror de esa noche. Ahí estaban de nuevo, en vivo y de vuelta para recordarle que jamás podría librarse de aquel horror. En medio de la crisis nerviosa, Morio sintió que algo se quebraba detrás suyo, y entonces lo oyó. El quejido volvió, y esta vez estaba ahí, detrás de él. Fue cuando el bravucón decidió dar vuelta atrás para hallarse cara a cara con el horror que de un manotazo le hizo arrojar su lámpara al piso, apagándola. Sin luz, enteramente oscuras, tomó su espada por instinto y sintió como alrededor suyo el ser lo rodeaba, lo cazaba, jugaba con él. Dos tizones de vibrante color verde aparecían fugaces de vez en cuando, burlándose de su estado. No hacía mucho, el mocoso se jactaba de volver en media hora. Ahora dudaba poder hallar la salida de ese laberinto decorado con malsanas espirales trazadas en sangre. Su corazón latía con fuerza, aterrado. Por años había callado el motivo que le hacía detestar los sitios en total oscuridad y el contacto efusivo.
Ahora, el demonio que hacía 5 años le torturara y le dejara con la espalda deshecha, volvía burlón a terminar su trabajo. Horrorizado, aferró su espada desenvainándola. De súbito, los feroces ojos verdes se arrojaron hacia él, letales, mordiendo su cuello. La punzada atizó su cuello y se cobró un pedazo pequeño de oreja. El dolor apenas se sintió opacado por el miedo que Morio transformó en irracional rabia. Aterrado, su cuerpo convirtió toda esa adrenalina en un mecanismo de ataque, y al sentir el cuerpo sólido, aferró lo que halló: enjutas carnes, poco y enmarañado cabello ceboso y huesos, muchos huesos apenas cubiertos de fría piel. Con fuerza azotó el cuerpo contra el piso, oyó siseos, sintió patadas. La criatura estaba debajo de él, chillando por liberarse. Los tizones verdes de sus ojos parpadeaban debajo suyo. No dio tiempo a que se levantara. Con brutal fuerza, coronada por el instinto de supervivencia, el bravucón golpeó gritando frenético. Una lluvia de golpes feroces cayó sobre la criatura, que se sentía humana y marchita debajo del vigoroso cuerpo musculoso. Morio ni siquiera pensó en ello. Solo golpeó y golpeó cada vez más intenso y preso de una rabia animal. Las poderosas manos se sintieron húmedas de sangre. Poco a poco, el hueso se rompió, dando paso a blanda y tibia carne. Luego, los órganos internos, una masa suave de penetrante olor a sangre. Luego, líquidos, una sustancia blanda y suave, y al final, la dureza fría del piso. Lo había matado a golpes. Tal había sido su miedo, que no pensó y le había quitado la vida. Ahora nunca iba a saber quién o qué era y por qué había sido enviado ahí. Aún temblando y en shock, el capitán pelirrojo buscó su lámpara y con qué encenderla para asegurarse de que había matado al demonio y, de paso, ver su forma. ¿Cómo era esa formidable abominación? Lo que vio aceleró su corazón aún más. No había nada. Pero estaba seguro. Lo había golpeado. Miró sus manos rojas como su cabello. Su armadura también estaba teñida en color escarlata. La sensación de terror, adrenalina y caer en un vacío se triplicó. Debía ser una burla o una ilusión. Lo había matado. Sin embargo, detrás suyo volvió a escuchar algo. El mismo llanto que había percibido en los niveles superiores. Sonaba entre desconsolado y destruido. Un lamento que no era de drama. Apagado, desesperanzado. Un sollozo de total desconsuelo. Apuntó la luz hacia donde provenía ese doloroso sonido. Por fin pudo ver a la criatura. No era un demonio. No era una formidable cosa de horror infernal como imaginaba, ni un cadáver andante carcomido y putrefacto. Era una figura famélica, ingente, deshecha por los golpes que le había propinado. Tenía rota la clavícula, varias costillas, cúbito y radio. Su boca escupía sangre. Era pálido, casi blanco. En efecto, agonizaba, con muchos huesos rotos y sangrando profusamente. Cubrió sus ojos al sentir la luz y se encogió como un animalito moribundo. Poderoso, Morio se acercó. Solo entonces lo vio a detalle. No solo tenía las recientes y brutales marcas de la golpiza que le había dado. Venía encadenado y los gruesos grilletes en sus pies y manos se habían encarnado ya, haciendo costras, infección y hasta hongos. La piel alrededor de estos había ennegrecido y supuraba. Había visto prisioneros condenados a muerte sufrir esas encarnaciones, por lo que supo que no eran algo recientes.
Y aquello no era todo. Las rodillas estaban peladas, despellejadas. Se arrastraba casi sobre el hueso a flor de tierra. El resto del cuerpo parecía un lienzo donde algún insano artista había dibujado con paciente finura las mismas espirales que atormentaban a Morio. Ya fuera con azotes, quemaduras o cortes, las cicatrices ascendían por la espalda del ser y terminaban en el cuello, donde se arremolinaban en una nueva necrosis que se había unido al pesado grillete que llevaba en él. Cansado y agonizante, el ser levantó un poco la mirada. Era casi ciego. Los ojos estaban cubiertos por cataratas grises. La boca tenía llagas e infecciones. Y aún así, muy debajo de todo ese horror, el rostro de un muchachito de finas facciones se dibujaba y perdía. La mirada de desesperanza en la criatura fue tan honda que Morio bajó la lámpara y enfundó la espada sintiéndose miserable. ¿Quién era ese ser y qué clase de crimen había cometido para ser tratado de este modo? El ente se veía rendido, resignado, como si aquella batalla perdida hubiera sido su última esperanza de vivir y ahora se entregase al matadero para hacer el festín final del sadismo de su verdugo. Pero lo había visto. Era ágil, poderoso y letal. ¿Qué había pasado que ahora era un despojo agonizante que incitaba a la compasión? Morio supuso que vendría drogado y ahora que había pasado el efecto, todo el dolor y la culpa volvían a su cuerpo como una resaca atroz y mortal. El capitán podría ser violento, pero tenía un código de ética y honor. Aquello era una rendición total. La criatura ya no podía luchar y se entregaba a su merced. Entonces hizo algo que jamás imaginó. Tomó al ente en brazos y lo recibió en ellos, levantándole sin problema. El ser tembló al sentir el contacto, pero el furioso peligroso susurró a su oído: «No, ya no más. Se acabó. Ya nadie va a golpearte». Aquellas simples palabras calaron hondo en la criatura, quien terminó perdiendo el sentido al oírlas, agotado y agonizante. Esperamos que hayas disfrutado el relato. Puedes apoyar el canal en el link de Mercado Pago que hay en la caja de comentarios. También puedes apoyarnos recomendando el canal y compartiendo para que llegue más gente. Si tienes alguna sugerencia, algún relato que te gustaría que narrásemos o incluso alguno de tu autoría, háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y no olvides que cada semana subimos nuevos relatos.